está ocurriendo que podríamos hacer por libros, dedicarnos al libro primero plenamente y en sucesivos podcasts dedicarnos a los siguientes libros, porque yo creo que simplemente con el libro 1 vamos a tener chicha para 40 minutos. Pero digo eso de leer el índice. No, de leer el índice y de los capítulos que los cojamos, del libro primero. Pues yo creo que podemos hacer una serie de un capítulo por libro. Un capítulo por libro. Sí, venga. Fíjese, capítulo 6. Palabras de un discurso de Metelo Numídico que pronunció en presencia del pueblo cuando era censor, exhortando a los romanos a contraer matrimonio. Motivo por el que fue criticado este discurso y cómo fue defendido. Ya como irá viendo el espectador temas muy diferentes. O sea, el hombre ya habla de filosofía, de gramática, de cosas que han pasado, muy anecdótico también, algunos capítulos anecdóticos. Sí, de hecho ahora vamos a leer, si te parece bien, también lo estoy improvisando ahora mismo, pero esto es lo bueno de Cicuta. Si quieres también podemos leer el propio prefacio de Aulogelio, en el que él critica a los que hacen obras similares a él. Vamos a ver por qué. Ahora te lo leo, ¿vale? Venga. ¿O lo lees tú? No, sí, también. Capítulo 7. En estas palabras de Cicerón, correspondientes al quinto discurso contra Averres, y cito, ellos confían en que esto les servirá de defensa. Anc sibi rem praesidio sperant. Perfecto. No hay erratas ni corrupción del lenguaje, y se equivocan quienes corrigen los buenos manuscritos y escriben futura. En este mismo capítulo se habla de otra palabra de Cicerón que, escrita correctamente, está cambiada por error. También unas breves notas sobre las medidas y ritmos de la frase que Cicerón buscó denodadamente. O sea, ahí se vino arriba un poco Helio. Se vino arriba, no, quiere decir, se apasionó ahí mientras estaba escribiendo. Sí. Se cabreó con el... Con el hater. No, con el hater no, con el corrector. No, con el corrector, sí. Este sería, imagínate a Aulogelio escribiendo en WhatsApp hoy en día. ¿Cómo no? Que yo lo quería decir. Embarazada. Venga, sigue. Digamos, este que tú has leído, el 7, no nos da no nos daría mucho juego, ¿no? Sería más bien... No creo que sea muy atractivo. Hombre, es que depende. No, yo creo que no, pero bueno, depende. Si a lo mejor cada capítulo de estos oculta una joya, ¿no? Hombre, pero sí, esto nunca se puede saber, pero bueno. Capítulo 8. Historia Historia hallada en los libros del filósofo Sotión sobre la meretriz Lais y, atención otra vez, el orador Demóstenes. Está obsesionado con Demóstenes ha pasado de ser un afeminado a tener una meretriz. Bueno, no sabemos. No. Bueno, apúntate el 8 para leerlo también. Hoy vamos a hacer un... A lo mejor a la meretriz se le acercó y él dijo, y él le ha hecho a patadas, ¿eh? No sé. Él le dijo, todavía no. Todavía no. Te has equivocado. Estás barking at the wrong tree. El 9, a ver. El 9, capítulo 9. ¿Cuál fue el método y cuál el orden de la formación pitagórica? ¿Cuánto tiempo se ordenó y observó aprender a la vez que callar? Eso es otro tema. Este es otro tema que se va repitiendo en los capítulos cuando vayamos leyendo en las sucesivas entregas. El espectador va a ver que él ataca bastante a los que hablan mucho. Sí. Aunque él ha escrito un libraco, pero bueno, sí. De hecho, mira el 10, cómo va. Bueno, pero no le obligaba. Mira, sí. De hecho, pero no le obligaba a la gente a leerlo. Él simplemente escribe post. El capítulo 10. Sí. Debo decir que el capítulo 10 es muy atractivo, puede ser muy atractivo.
bueno, vamos a ver después, a ver qué nos ofrece Aulo. Fíjense, ¿con qué palabras, el capítulo 10, con qué palabras reprendió el filósofo Favorino a un joven que hablaba demasiado a la vieja usanza? Sí, creo que Favorino era otro maestro. Favorino de Arles, este es famoso, Favorino, famoso. Pero que sí, él tenía conciencia de que existía. Favorino de Arles es un filósofo... Ah, no, Frontón, creo que Frontón era él. Frontino Frontón es... Se llama así, Frontino Frontón. Frontino Frontón. ¿Por qué era vasco? Era de Hermo, era de un pueblo de Hermo. Frontino Frontón es... escribía cartas, si no me falla la memoria, escribía cartas. Entonces era uno del mismo género que Aulogelio, solo que en forma de carta. Aulogelio lo hace en forma de post, ¿no? de vídeo de YouTube, ¿no? A ver, el 11. Bueno, el 11, Tucídides, escritor ilustre, ya que deja claro que le gusta, un escritor ilustre dice que los lacedemonios en el combate no usaban trompeta, sino flautas. Palabras de este sobre el particular. Heródoto dice que el rey Aliates tenía en el cuerpo de su ejército tocadores de lira. En el mismo capítulo hay también algunas notas sobre la siringa de Craco en las asambleas del pueblo. Bueno, un tema muy diferente a los demás. Sí, de repente historia militar. No sé. Sí. Ya, bueno, ya tú te estabas apuntando. Pero que siempre... Sí. Pero que siempre deja entrever su carácter de autoridad. Si fuera un periodista sería un periodista de investigación. Sería un periodista de investigación, porque siempre va a la fuente. Sí, siempre dice, bueno, esto lo que voy a decir es lo que decía Tucídides. Y ojo, Tucídides era un escritor ilustre, ¿eh? Es la Mercedes Milá de Roma. Exactamente. El informe semanal de escrito desde Ática. Que no desde el ático. Que por cierto, Aulogelio, que simplemente que no tiene nada que ver, para que lo diga, para que lo sepa nuestra audiencia, que Ática se refiere a ateniense, ¿vale? Eso ya sé que tú lo sabes, pero que no es la prisión de Ática. No. Estuvo en Ática cuando lo escribió. Claro, pero no cuando lo escribió, sino que él se acordaba de las noches que pasó en Atenas y escribió esto pensando. Ahora vamos a leer el prólogo de la obra, ya verás qué bonito. Capítulo 12. ¿A qué edad, de qué familia, con qué rito, con qué ceremonias y prácticas religiosas y con qué nombre es designada por el sumo pontífice? Que me emociona este tema. Es designada por el sumo pontífice una virgen vestal. ¿En qué situación jurídica comienza a estar nada más ser designada? También, como dice el Abeón, que nadie puede heredar de ella sin testamento, ni ella de alguien que no lo haya hecho. Un episodio de leyes. Sí, jurídico. Legalista. Leguleyo. Capítulo 13. Se ha indagado en la filosofía qué sería más recto en una orden dada, si hacer solo lo que se ha mandado o por el contrario, en ocasiones actuar de manera distinta si crees que le resultará mejor a aquel que dio la orden. Sobre esta cuestión se aportan diferentes pareceres. Es un debate muy interesante, pero primero lo tienen que entender. Sí. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Hacer solo lo que se te ha mandado o poner tú de tu parte un añadido a la orden? Sí. Si tú crees... Desobedecer la orden pensando que es lo mejor para el que ha dado la orden. Esta serie de planteamientos me gusta, de Aulogelio, más que los legalistas. Sí, es moral, es una cuestión moral. O sea, lo hemos visto, el espectador lo habrá visto muchas veces en películas, por ejemplo, en que un general da una orden a un soldado y dice no te atrevas a ir para allá, no sé qué, no sé cuánto, y luego desobedece, lo hace un acto heroico y al final la conclusión es que ha hecho el bien para todos, ¿no? Pero, ¿te das cuenta que llevamos la mitad? Paradójico. ¿Te das cuenta de que llevamos la mitad de índice y ya llevamos 25 minutos?
Es brutal como Por pasa eso- el tiempo, ¿eh? Claro, sí. Venga, dale, capítulo. Pero está bien, el comentar el índice está bien porque así le damos una idea a la gente en general de todo lo que... Por eso yo creo que hacer un capítulo, hacer un episodio de Cicuta por libro, yo creo que está bien, porque si nos centramos solo en lo que más nos ha gustado, damos la imagen de que Ologelio es un tío ahí súper enrollado, y no, tiene sus partes sus tostón también, ¿eh? Bueno, ¿sí? ¿14? No, sí. ¿Qué dijo e hizo Gallo Fabricio, hombre sumamente célebre por sus grandes gestas, pero pobre en patrimonio y dinero, que no sé en qué se diferencia, cuando los samnitas le querían regalar una gran cantidad de oro, como si se tratase de un indigente? Pero no, un breve inciso. Te acabo de mandar un WhatsApp a ti pensando que se lo estaba mandando a mi compañero. Vale. Gracias. No. Bueno, pues si la audiencia quiere saber qué dijo e hizo Gallo Fabricio, que nos lo ponga en comentarios. Aunque posiblemente podemos brutal, se me está ocurriendo cosas brutales a medida que vamos haciendo esto. Podemos abrir una posibilidad de que la gente, si nos escucha, ponga los capítulos que le gustaría que hubiéramos leído y después hacer, por ejemplo, un revival de eso, si es que son más de uno, claro. Sí. Bueno, pues vamos a hacer. Invitamos a todo el mundo que nos está viendo a que nos ponga el capítulo que le haya llamado más la atención y en otros futuros también, incluso si queremos darle así un juego y tal, podríamos sortearlo. Unas papeletas, los números de los capítulos. Como ven, la producción de este programa está súper planeada. Oye, que esto es la vida mía. Esta es la vida. La vida mía. Como dijimos aquel día que hablamos del capítulo de Black Mirror, Carpe Diem, hay que disfrutar, no planear. No dijimos eso, pero bueno. No, pero bueno, podemos decirlo. Capítulo 15, ¿no? Sí. Cuán inoportuno y odioso defecto es la locuacidad vacía y frívola. Y cuántas veces en numerosos lugares ha sido denunciada por los hombres más importantes de una y otra lengua con justas deprecaciones. Perdón, que lo estoy leyendo sí, con justos insultos. Otra vez Ologelio demostrándonos que es un aticista. Vamos a comentar rápidamente. Había dos corrientes de oratoria. Estaba el aticismo y el asianismo. El aticismo era como frases más cortas y concisas y ir al grano, y el asianista es un discurso muy florido, aún así seguro que los aticistas de esa época eran mucho más elaborados que todos los mayores discursos de hoy en día, eso te lo puedo asegurar yo, pero bueno. Sí. Pero él aquí vuelve a demostrar que lo que le gusta es ser conciso y concreto. Sí, como algunos de sus capítulos, la mayoría. Exactamente. Yo creo que predica con la palabra. Capítulo 16. Las palabras que siguen del libro tercero de los Anales de Quadrigario. Cita: allí perecen 1000 hombres, ibi 1000 hominum occiditur, cierra comillas, no fueron dichas con licencia o por figura poética, sino por una razón precisa y conforme a la ciencia gramatical. Filología, por ahí. Bueno, sí, por ahí a priori un poco atractivo, pero bueno, a priori. A priori no me interesa mucho, ni siquiera sé quién es Quadrigario. No, por tanto, no creo que la gente se... un hombre que... era un hombre que escribió un libro de gramática en una cuadriga. En una cuadriga. Cuadriga. Pero bueno, hizo unos anales, ya sabemos que hizo anales. Fueron la ciencia gramatical. Esto sería... Yo al principio no leería pero no condicionemos a la gente. Si le gusta pues... El del siguiente quizás sí. A ver. Dice capítulo 17. Capítulo 17. Terreno un poco polémico desde el punto de vista de hoy. Dice: ¿con qué equilibrio moral soportó Sócrates el carácter intratable de su esposa? En este mismo capítulo, lo que escribió Marco Barrón en cierta sátira sobre el deber del marido. Estamos ya en tema de... Bueno,
relaciones conyugales, ¿no? No dice en ningún momento que Sócrates hiciera nada malo, simplemente tuvo un equilibrio moral a la hora de soportar el carácter intratable. Se te está yendo un pelín el audio. Ahora sí. Ahora quizás mejor, pero se te ha ido un poquito cuando estaba hablando de Sócrates. Bueno, yo creo que ese lo vamos a leer. A ver, porque llevamos media hora ya, ¿eh? Venga, vamos rápido con los Sí, vámonos. Sí. Capítulo 18. Lo que Marco Barrón, se ve que lo tenía fresco ese día, lo que Marco Barrón reprendió a su maestro Lucio Helio sobre una etimología errónea en el 14º libro de sus Antigüedades Humanas, y lo que el mismo Barrón en el mismo libro dice erróneamente sobre la etimología de ladrón. Me tocan todos los lingüísticos, no sé por qué. Sí. El capítulo 19. Historia sobre los libros sibilinos y el rey Tarquinio el Soberbio. Ahí haciendo de historiador, plenamente, Aulogelio. Vamos a ver si después nos decepciona. Esto es como el que dice que va a hacer un programa sobre una serie y luego habla sobre películas. Hombre, es que una historia sobre los libros sibelinos en un capítulo... Pues, ya, sí, hombre, claro. Capítulo 20. Atención, ¿eh? ¿A qué? Te tocan a ti los más interesantes.